Espero que los cruceños no caigan en la trampa de dos sinvergüenzas oportunistas. Y me refiero a Jorge Quiroga Ramírez y lo mismo a Carlos Mesa Quisbert. Ambos fueron protagonistas de lo que hoy vive Bolivia. Y paso a explicarles por qué. El año 2001, durante la gestión de Jorge Quiroga Ramírez, estaba como director del INE Luis Pereira Stambuc, quien ya tenía preparadas todas las boletas para el censo de ese año. Sin embargo, Quiroga Ramírez le ordenó que las quemara esas boletas, como si no costaran nada. Mandó a quemar Pereira Stambuc las boletas. ¿Por qué? Porque faltaba incluir una pregunta, que era la pregunta número 49, impuesta por las transnacionales a través de sus ONGs y a través de la embajada americana, de su amigo Peter Brennan, en ese momento encargado de negocios. Tenía que entrar la pregunta número 49. ¿Y qué era esta pregunta? ¿En qué consistía? Decía, al boliviano le preguntaban a qué nación originaria pertenecía. Si era tupí guaraní, aymara, quechua y no sé cuánta historia. Pero ¿dónde estuvo la trampa? En eliminar la categoría mestizo. Lo voy a decir arbitrariamente, pero es como eliminar al 99% de los bolivianos que somos mestizos, porque la propia ONU que secunda este gobierno dijo a través de lo que era la UNESCO que en Bolivia había una sola nación originaria hasta la década del 70 con 40 miembros. En realidad, en la década del 70 indicó que esa única nación originaria que existía en Bolivia tenía 40 miembros. En la década del 70, y era los Uruchipayas. Se cambió el censo, se incluyó naciones originarias. ¿Para qué? Para preparar el camino para el cacique, para un gobierno indigenista, para incorporar la ideología indigenista igual que la ideología de género, con abortismo, homosexualismo y todo aquello. Claro que sí. Y en 2009, adivinen qué, o recuerden qué, porque no podemos olvidar. En 2009 se hace la nueva constitución, pero con reconocimiento de 36 naciones originarias. Muchas de ellas al otro lado de las fronteras. Estos temas los denunciamos en cada programa, pero a veces la gente no los escucha. A veces la gente, o simplemente las redes sociales los esconden, le aplican algoritmos, le aplican el shadow ban, o simplemente no se le da importancia. Pero acá se denunció estas 36 naciones originarias que por supuesto ya estaban preparando este escenario, donde indígenas mentalizados, manipulados por las ONGs digan que este territorio les pertenece, que los cambas se deben ir, que los extranjeros se deben ir. Como han escuchado a este Ramírez indicar que un apellido español además, que se deben ir los extranjeros. Ahí está, tienen ustedes la prueba clara de que Tuto Quiroga siempre trabajó para los globalistas, siempre trabajó para los mismos patrones de Evo Morales, de Sánchez de Lozada, de Carlos Mesa, de Doria Medina. Aprobaron esa nueva constitución manipulando los datos, primero para decir que el 60% de los bolivianos somos indígenas. Falso, porque después el censo del 2012 dio el 40% de indígenas. También dato falso, pero por supuesto aquí estamos hablando de que la población mayoritariamente en Bolivia es mestiza. Estas fueron las trampas en las que nos metió Tuto Quiroga, que ahora va a hablar con Rómulo Calvo y hace gran conferencia de prensa, claramente enviado y trabajando con los grupos de Carlos Mesa y pretendiendo meterse en la disputa entre carteles que hoy existe en el gobierno. ¿Qué más hizo Tuto Quiroga? Mandó primero a prolongar la vida de los constituyentes. Los constituyentes ya habían cumplido el plazo de 6 meses, pero ni siquiera aprobaron el reglamento de debates. Fue la mayoría en el Senado de Tuto Quiroga, más los senadores que tenía Doria Medina, los que aprobaron la prórroga para que se haga la nueva constitución. ¿Qué más hizo Tuto Quiroga?
entre sables y bayonetas en un cuartel militar de Sucre, con su mayoría en el Senado, también coadyuvó a la aprobación de la nueva Constitución para darle paso a Evo Morales. ¿Quieren saber qué más hizo? Él ayudó a esconder todos los procesos y a liberarlo de la persecución por los asesinatos de los esposos Andrade y 2 oficiales más de las brigadas de erradicación. Él estuvo cuando Reyes Villa ganó la elección, cuando Sánchez de Lozada estuvo en su techo, no podía crecer más, se fue con el embajador Rocha al Chapare y ahí dijo, junto a Rocha, que si votaban por Evo Morales estaban votando por el narcotráfico, y si estaban votando por el narcotráfico los bolivianos, Estados Unidos les quitaba la ayuda. Claro que ellos querían el efecto adverso, porque saben que los bolivianos, muchos bolivianos, detestaban al imperialismo yanqui. Por esta razón, sabotearon la elección de Reyes Villa y ahí ingresó, obviamente, Evo Morales en un escenario que, por supuesto, ya estaba preparado. Con eso, el 2003 logra el gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada, habiendo perdido la elección, y Jaime Paz Zamora le da sus votos para que este sea gobierno. Ambos perdieron la elección, pero fueron gobierno. Con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de las ONGs, con la ayuda de las transnacionales. Posteriormente, es el propio Peter Brennan que le dice a Manfred Reyes Villa que si no entra al gobierno, el gobierno se cae. Y es ahí donde lo obligan y lo agarran del cuello a Manfred Reyes Villa para que coadyuve con este gobierno. Peter Brennan ya no está más en Bolivia, lo sucedió Charice Phillips, pero todos estos han articulado toda esta sucia maniobra contra Bolivia. Y hoy, sin haber participado en nada, sin haber hecho un solo proceso en contra de este estado de corrupción, de narcotráfico que gobierna el país, resulta que aparece en la casa de Rómulo Calvo, pretendiéndose hacer al mediador y negociando las elecciones 2025. Entonces, ciudadanos, no podemos caer en la misma trampa del 2019, cuando fueron los ciudadanos los que salieron a las calles, los que pusieron en evidencia el fraude, los que pusieron contra la pared a la OEA, que quiso tapar, quiso empujarnos a la segunda vuelta. Pero sin embargo, hubieron presiones también internacionales que los obligaron a los miembros de la OEA, a Luis Almagro, a llevar adelante una auditoría a este fraude. Y es esta la auditoría con la que nos distraen, porque pueden verificar el fraude del 2019, sugieren una serie de modificaciones a los software, pero sin embargo con una mano nos muestran el fraude y con la otra nos empujan a un nuevo fraude del 2020 de Luis Arce Catacora, presidente totalmente fraudulento. Entonces, los bolivianos no podemos repetir la historia, bajo ninguna circunstancia. Y es bueno recordar todos estos temas. Carlos Mesa es otro operador. Le pusieron PAT para que lo entreviste al miembro de la Universidad de Harvard y que él diga que, por supuesto, el proceso de capitalización es un proceso muy creativo y que nosotros debemos deshacernos de nuestras empresas estratégicas. Coadyuvó a Sánchez de Lozada a la enajenación total a cambio de nada. Pero todos estos son copartícipes de todo el latrocinio que ha vivido Bolivia. Ninguno se salva, ni Mesa, ni Tuto Quiroga, ni Doria Medina. Todo ese sistema corrupto político, todo ese sistema político corrupto, diré más bien, está comprado por las transnacionales, sobornado por las transnacionales. Y nosotros no podemos seguir permitiendo el saqueo, el robo, la mentira, el engaño.